Ya. Bueno chicos, entonces la clase de hoy ya corresponde a la cuarta, si no me equivoco, cuarta o quinta. No estoy muy seguro de que empezamos con orgánica, de química orgánica. Bueno, lo importante es, eh, vamos a repasar desde lo último de los hidrocarburos en adelante. Eso es como lo que trata esta clase. Lo que vimos el martes más lo que vimos la semana pasada. Eh, bueno, primero vamos a ver los resultados de la semana pasada, lo que tienen acá. ¿Ven bien? Me voy a conectar al ¿cómo se llama? Al, a la conexión por el chat, por el teléfono, para que puedas ver lo que escriben. ¿Qué le iba a decir? Ahora que recuerdo, coloquen sus nombres en el chat por temas de la lista antes de que avancemos. Escriban su nombre y apellido en el chat. No, escriban su nombre y apellido en el chat para que después queden en la lista identificados antes de comenzar a full. Entonces sí queda grabado. Eso. Ya. Como les decía, entonces ahí estoy. Les muestro la pantalla. Ya, vamos a ver los resultados entonces de la semana pasada. Mejor dicho, el día martes. Entonces, la primera pregunta fue: ¿cuál es el átomo central de una estructura orgánica? Y la mayoría respondió la respuesta correcta, que es carbono. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo claro, eso es como lo principal en lo que estamos viendo. Saber que el átomo central de toda molécula orgánica va a ser el carbono. ¿Por qué el carbono? Porque el carbono es lo que estudia la química orgánica. Entonces, obviamente, este tiene que ser el átomo central. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí? No, ninguna. Ya, bueno, y básicamente el carbono se ubica al medio del átomo. Está en la mitad, entonces eh, sí o sí queda al centro. Entonces, además de ser como lo principal, sí queda al centro como estéticamente, visualmente. Ya, otra pregunta era, estructuralmente, ¿cómo debe estar un átomo enlazado al átomo central de otro en una molécula? Ya, los átomos que se van enlazando al átomo central tienen que estar, la pregunta era si estaban más cerca o más lejos. ¿Qué caso sería acá? ¿Más cerca o más lejos? Uno de otros, los átomos que están enlazados. ¿Buscan la cercanía o buscan la lejanía? ¿Estar cerca La lejanía. o estar lejos? La Sí, lejanía, lo más lejos posible. estar lo más lejos posible, ya que generan ese mismo efecto que generan los polos positivos. Ya que dos polos positivos no se juntan, se tratan de alejar, como magnéticamente. Pasa el mismo efecto, se tratan de estar lo más separado posible. ¿Ya? Y finalmente, en la fórmula ramificada o desarrollada, ¿ya? Recuerden, desarrollada, semidesarrollada, condensada. ¿Cuál de las dos mayores tendencias creen que está dentro de esas dos? Se escriben los C juntos con o sea, los carbonos juntos con los hidrógenos, y se escribe así como CH2, CH3, CH, o se escribe detalladamente cada C y cada H.
¿Se describen detalladamente? Esa misma. La del 57%. Se escribe detalladamente cada C y cada H. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, es eso. Esa es la ramificada, una forma ramificada. Ahí tenemos de los tres casos. Con enlace doble, con enlace simple, con enlace triple. Hoy día nos vamos a centrar solamente en los enlaces simples. Como el que dice etano o como el que dice propanoid. ¿Ya? Como este o este, por ejemplo. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Bueno, les voy a mostrar la clasificación de nuevo para que lo recuerden. Esta es la clasificación general de los hidrocarburos. ¿Qué tenemos acá? Vamos a encontrar tres tipos principales, que son los alifáticos, los alicíclicos y los aromáticos. ¿Llegó alguien más? Ya, los alifáticos, los alicíclicos y los aromáticos. ¿Ya? Si se fijan, la línea de acá está alifáticos como que proviene de los, o sea, los alicíclicos proviene de los alifáticos y no directamente de acá. ¿Ya? Básicamente es porque los alifáticos y los alicíclicos tienen el mismo principio. Y más adelante les voy a explicar la principal diferencia. ¿Ya? Entonces, los alifáticos o los alicíclicos podrían estar dentro de los los alicíclicos podrían estar dentro de los alifáticos. Pero también, para no confundirse, pueden considerarlo como tres, como alifático, alicíclico y aromático. ¿Ya? Hoy día vamos a ver los alifáticos, o sea, vamos a ver la definición general de alifáticos y vamos a tratar de diferenciarlos con los alicíclicos un poco para que no se confundan, porque hay definiciones que pueden llegar a confundir o son parecidas. Pero yo voy a hacer la separación para que, antes de que continúe después de la presentación. Vamos a verlo, hay dos tipos de alifáticos, los saturados y los insaturados. También le voy a explicar por qué saturado y por qué insaturado. Y dentro de los saturados tenemos los alcanos, que esos son los que vamos a ver hoy día, alcanos. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Ya, perfecto. Entonces, los objetivos de hoy día son estos: reconocer las principales formas de escribir hidrocarburos, que fue lo que vimos el martes, pero repasarlo un poquito para no tener dudas. Y vamos a identificar los hidrocarburos alifáticos saturados, que en este caso son los alcanos, según todo lo que le expliqué recién. Identificar, ¿ya? Posteriormente vamos a tener que aprender a nombrar y a escribir. Hoy día identificar para poder lograr después nombrarlos y representarlos. ¿Ya? Ya. Esto fue lo que vimos en la clase pasada. O lo que podemos resumir de la clase pasada. Recuerden que después les envío las diapos para que las puedan pasar, eh, reescribir, revisar. Lo importante es que las vayan trabajando para que no se queden, para que repasen los contenidos y no se vayan olvidando. Pero acá tenemos las estructuras principales, ya que según el ticket de salida, la que les puse fue la primera que está acá arriba, la desarrollada. ¿Cómo se escribe la desarrollada? Cada carbono y cada hidrógeno se escribe separado. Los carbonos siempre van a ir al medio de una cadena, por eso se llama átomo central, como les explicaba recién. Además de ser lo más importante, va al medio por un tema de nomenclatura. Cada carbono tiene que tener 4 enlaces. ¿Los tiene? Sí. Cada cosa que está enlazado a un carbono vendría siendo un enlace. Tenemos un hidrógeno para acá, por ejemplo, otro para acá y otro para acá. Y un carbono al lado de acá. Todo eso está enlazado al carbono que está al principio. ¿Ven los 4 enlaces? ¿Comprenden eso?
¿O alguien tiene alguna duda al respecto? ¿Lo ¿Me podría lo puede repetir? repetir, profe? Yo me perdí un poco. Ya. Y yo igual. Esta estructura desarrollada, la que está acá arribita, se detalla cada carbono y cada hidrógeno, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Se escribe separado, Vale. por eso se llama desarrollada o ramificada, porque va tirando ramas para todos lados. Cada carbono tiene que tener 4 enlaces por la tetravalencia. Cada carbono tiene 4 enlaces para que esté estable. Y si uno se fija, acá están los 4. Pues tenemos uno para arriba, uno para el lado y otro para abajo en hidrógenos. Y tenemos un carbono que está enlazado al carbono al que estoy señalando, el primero. Y ahí están los 4 enlaces. Cada línea vendría siendo un enlace. Todos los carbonos tienen que tener 4. Siempre. ¿Ven los 4 de cada carbono? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, Ya, esa es la primera forma, es como la forma más general. Y esa forma tiene una estructura que se llama semi-desarrollada, que de cierta medida igual va condensando un poco esto de acá, po. Y al ser semi-desarrollada, también se conoce como semicondensada en algunos casos, lo he visto, considerando que esta sería una condensada total. Pero lo importante es que acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cada carbono, que recuerden, es la misma estructura en los 3 casos, solo que se escribe de distintas formas. Estamos viendo el propano. Ahí están los 3 carbonos, si se fijan. Los mismos que están acá. Pero ¿qué se hace ahora? Todos esos H que están alrededor de cada carbono se escriben al lado y se le coloca la cantidad de hidrógenos que tendría. La cantidad de H que habrían. Si uno separa el primero, solamente claro. se fija en el primero, ¿cuántos hidrógenos tiene el primero alrededor? 3. 3. Por eso se escribe Ahí abajo se muestra el CH3. CH3. El segundo carbono, guión, claro, el segundo carbono, ¿cuántos H tiene alrededor? Solo ese carbono, ¿cuánto tiene? ¿El del medio? ¿Alrededor? 2. 2. 2. Arriba y abajo. Y ahí, Por eso es muestra CH2. CH2. Ah, vale, eso sí se entendió. Claro. Y la última, igual, tiene 3. Igual 3. Básicamente eso es. Por eso se escribe CH3, CH2, si viene de ahí. Creo que eso lo entendieron bien, ¿cierto? Sí. Sí, eso sí se entiende. Sí, lo importante es entender eso porque es la base. Por eso les pregunto, si tienen alguna duda de nuevo, les puedo explicar de nuevo. Pero eso es, pues. Cada carbono se le escribe la cantidad de H que tiene alrededor. Y se escribe así todo junto. Primero el C, después el H y la cantidad de H que son. C, H y cuánto H hay. Cuando hay uno, por ejemplo, en algunos casos va a dar CH. Quiere decir que hay un H no. No se escribe CH1, se escribe CH. Eso significa la esquina. ¿Cómo la esquina? O sea, me perdí No, en esa última de condensada. no. La última ¿Es lo mismo? es el mismo, son todas las mismas. Ya, en la última, en esta de acá, la condensada, representa lo mismo. Cada extremo o cada vértice, por ejemplo, este extremo, acá donde se quiebra hacia otra dirección, y donde termina, representa un CH. Pero no se señala la cantidad de H que hay, solamente se sabe que ahí hay un carbono con la cantidad de H que sean. Pueden ser 3, pueden ser 1, pueden ser 2. Solo se señalan la posición donde van los carbonos. Entonces, en el extremo inicial tenemos un CH, acá tenemos un CH, perdón, un CH, y acá tenemos un CH al final. Al principio, al medio y al final. Las puntas simplemente son carbono. Exactamente. Lo que importa en la estructura Vale. condensada es que esté en la cantidad de carbono. Entonces, si uno ve eso, por ejemplo,
tiene que saber que hay un carbono al inicio, uno al medio y uno al final. Y esta estructura sigue en zigzag Vale. dependiendo de la cantidad de carbonos que pueden haber, porque pueden haber muchos, ¿ya? Entonces va a seguir en zigzag. Y cada vértice, cada esquina va a significar un carbono. Miren, se los voy a mostrar gráficamente, a ver si... No, sí se entiende. Pero mejor explicar, ¿no? Este se llama Shem. ¿Se acuerdan el programa que les mostré hace algún momento? Sí, me acuerdo que también justamente estaba explicando con ese Claro. programa. Ya, de repente se escribe, por ejemplo, en algunos casos, como les decía, no, eso está muy feo. En algunos casos, ahí está, miren. Miren, si se fijan ahí hay 17. En algunos casos o en alguna forma se escribe al inicio el CH3 y al final el CH3. Ahí generalmente escriben vale. al inicio como al revés. Claro, pero Pero eso es un detalle, no quiere decir van que... a tener dos. Claro, sí, solamente significa que hay parte, ¿no? También en algunos casos no está esto Claro, sí, escrito. eso se entiende perfectamente. De repente no está escrito po, el inicio y el final, pero solamente significa que hay uno y no. Por ejemplo, el que le escribí recién era este, C3. Es lo mismo que el que estaba en el ejemplo acá. Este. Solo que ahí lo considera escrito al principio y al final. ¿Ya? Pero se entiende que las cadenas se escriben así. Sí, perfectamente, está bien. Entonces cada esquina, esta es una Sí, se esquina. entiende. Esquina. Mira, si me voy a las esquinas, por ejemplo, me parece que es un CH2. Pero cada esquina significa un... Sí, sí se entiende. Ya, perfecto. Entonces con una mezclatura estaríamos... Profe, y prácticamente tengo una duda. ¿Sí? ¿La estructura condensada solamente funciona con los hidrocarburos? ¿O también puede ser con otros? Como por ejemplo, ¿qué otra cosa? No sé, por eso lo pregunto. ¿Puede ser, por ejemplo, con otro elemento? Todos los que sean derivados de hidrocarburos se pueden, o derivados del petróleo, por ejemplo. Pueden utilizar esa Ah, pero nomenclatura. solamente con los hidrocarburos se pueden representar de esa forma. Básicamente los compuestos orgánicos se pueden representar de esa forma. No necesariamente hidrocarburos, porque hidrocarburos Ya. tienen que tener la condición de carbono e hidrógeno. Pero hay derivados de hidrocarburos, por ejemplo el alcohol, que también se puede dibujar de esta forma. Ajá. O las proteínas, o los aminoácidos, o los lípidos. Hay estructuras que se pueden dibujar. O también las estructuras enfocadas al área de salud, como aspirinas, clorfenamina. Todas esas estructuras pueden dibujarse como estructuras condensadas. Pero no se preocupen, porque más adelante lo van a ver y van a poder identificar ciertas cosas. Es parte de los contenidos, así que no se preocupen. Pero todavía queda para eso. Primero tienen que identificar lo básico. Ya, entonces como les muestro en esta siguiente diapo, ¿la ven? Pareciera que no. ¿Qué diapositiva están viendo? Ha sido decaída, pero bueno. ¿Pero dónde está usted? ¿Igual Ya, ¿ven la pantalla? Sí, se ve. Ya. Sí, se ve. Recapitulando un poco, entonces, habíamos quedado acá, vimos la estructura y, por ejemplo, se puede representar así. A partir de esto, le sale la semi-desarrollada, que es la que le mostré recién, y la desarrollada. De otra forma, voy a mostrar, para otro tipo de elementos, como el metano, el etano. Si fijan, el etano es un poquito distinto. En vez de escribir, porque tiene uno, no, se escribe CH3 y una H aparte, para no escribir CH4.
Aunque generalmente el metano se conoce como CH4 así directo, como la fórmula molecular, porque hay uno solo. Ya, pero son formas de escribir. Lo importante es saberse la semi-desarrollada. Ya, ahora vamos a entrar en lo que es hidrocarburos alifáticos. Los alifáticos son compuestos orgánicos derivados, o sea, son compuestos orgánicos no derivados de benceno, que más adelante van a conocer lo que es el benceno, que es un tipo de hidrocarburo que es aromático, ¿ya? Estos no son aromáticos, por lo tanto son todo lo contrario, no son aromáticos. Están principalmente formados por átomos de carbono e hidrógeno, y la principal característica que tienen es que forman cadenas abiertas, como las que les mostré recién. Esas cadenas largas y lineales, como la que está acá abajito igual. ¿Ya? Cadenas abiertas, que también se pueden dibujar así, o así, de cualquiera de las tres formas que acabamos de ver. Son cadenas abiertas. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, pero Sí, se escucha todo bien. Sí, Tengo miedo. Voy a ver si me puedo conectar de celu para tener retorno visual. Entonces pueden ser enlaces simples, dobles o triples. ¿Ya? Los hidrocarburos alifáticos. Puede haber una presencia de enlaces entre carbono-carbono, simple, doble o triple. Ahora vamos a ver la simple. ¿Ya? Vamos a ver solamente con enlace simple, que básicamente daría nombre a lo que conocen ustedes como alcano. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre entonces los alifáticos y los alicíclicos? Para poder diferenciarlos bien, es que los alifáticos van a ser cadenas abiertas y los alicíclicos van a ser cadenas cerradas. ¿Ya? Esa es la diferencia. Vale, los alifáticos abiertos y los alicíclicos cerrados. Exactamente. Como para que lo tengan en consideración después. Ok. Por ahora recordar que los alifáticos son cadenas abiertas. ¿Ya? Alifáticos, sí, cadenas abiertas. lo voy a anotar. Sí. Ya. Como les dije, los alcanos también se llaman parafinas. ¿Qué significa parafinas? Bueno, usted conoce la parafina, que es un combustible. El nombre puede derivar de por ahí. Pero parafina, para este caso, se va a significar poca afinidad para reaccionar. Que no reaccionan fácilmente. ¿Ya? Eso significa parafina, poca afinidad para reaccionar o que reacciona poco. ¿Claro con eso? ¿Cómo? Parafina significa que tienen poca capacidad o afinidad Y- para reaccionar. ¿Perdón? ¿Cómo dijiste? Ya. Como les dije, poca afinidad para reaccionar. Y lo importante de esto es que son hidrocarburos saturados, porque no pueden tener más espacio para poder agregar más hidrógeno. Como tienen cuatro hidrógenos, uno o tres hidrógenos, uno para cada lado, y se enlaza a otro carbono. Como se puede ver acá, esto no tiene como un espacio para nada. Está como hacia toda la dirección hay algo. Y al haber todas esas cantidades de ramas, por ejemplo, se va a identificar como un hidrocarburo saturado, ¿ya? Porque no va a tener espacio. ¿Estamos claros hoy? ¿Se entiende esa lógica? No hay espacio, ¿no? Pueden ir escribiendo en el chat igual, ahí yo voy a estar viendo desde el teléfono. Dicen sí, no. Lo importante es eso, ¿ya? Saturado significa que no tiene espacio para agregar Sí, 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 sí. en algún lado, sí.
Ya, los alcanos también van a tener una fórmula general, que es la que está escrita ahí. CnH2n más 2. ¿Qué significa todo eso? Significa que esos valores de n se reemplazan por un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y al tener el valor de carbonos, por ejemplo, 3 carbonos, podemos calcular la cantidad de hidrógenos que tiene que haber para que sea alcano. Ejemplo, si uno identificara el carbono, esa N como 2, acá sería C2, y acá reemplaza C2, donde está la N, y sería 2 por 2 más 4. Y le daría la cantidad de H. Si son 2 N, o sea, perdón, si son 2 carbonos, ¿cuánto H tiene que haber en esa multiplicación? ¿Cuánto daría? Usando el mismo número 2. 2 por 2 es 4 2 por 2, 4. más 2, ¿cuánto es? 6. 6. Entonces, al haber 2 carbonos, van a haber 6 hidrógenos. Entonces ahí se reemplaza esa C, o sea, esa N por un 2, y todo esto que está acá se reemplaza por un 6. Me enredé. Lo vamos a ejercitar un poco. Así que ahí lo van a ir entendiendo. Sí, así yo creo que es más fácil igual. ¿Ya? Así que enseguida lo vamos a ejercitar. Bueno, la otra cosa importante de los alcanos es que tiene un sufijo ano, la terminación ano. Por ejemplo, metano, propano, butano, pentano, hexano. Todos van a terminar con esa terminación. ¿Ya? Y cabe destacar que son puros enlaces simples. No hay enlaces dobles ni enlaces triples. Siempre van a haber enlaces simples entre carbono-carbono y entre carbono-hidrógeno. Ahora, esto de la fórmula. Lo voy a tratar de acá de editar. ¿Qué es lo que les quiero decir? Esa N, que debe ser minúscula en vez de mayúscula para que no se confunda, va a indicar el número de carbonos que va a haber. Ejemplo, si fuera a reemplazar la fórmula. Justo me va a tapar ahí un poquito, ahí abajo. ¿Ya ven bien eso? Lo voy a acercar un poco. Ya. Sí, se ve bien. Ya miren. Si N es 3, significa que va a ser la C, se reemplaza, esa N que está ahí, esa N chiquitita se reemplaza por un 3. Quedaría algo así. Ahora, en el caso de la H, tienen que responder esa fórmula para sacar la cantidad de H. Y esa fórmula es nada menos que decir el doble más 2. El doble de los que tiene N más 2. ¿Cuánto es el doble de N? ¿6? ¿Ah? ¿El doble de N cuánto es? ¿Sería 6? 6. El doble más 2 sería 6 más 2, ¿cuánto es? Ah, ya entendí, ya. 8. Claro, reemplazar la N con el valor que se da. Ah, ya entendí. El doble más 2. En el lado del carbono va el número que indica N, y en el lado del hidrógeno va el doble más 2. El doble del valor de N más 2. Y sería eso. Ya, ¿alguien tiene alguna duda? Tomás. El doble más 2. Ya, les puse el mismo para que... Va. Yo por lo menos no. No, la verdad es que no. Miren, lo voy a tratar de... Es que me quedó mal acá. Vamos a hacer los otros dos. Y se los voy a entregar así hecho. Le voy a colocar con color rojo los números. Ya, entonces este sería el valor de C5. Y este de abajo sería el valor de C8.
Ya, si C vale 5, ¿cuánto tiene que valer H? ¿Cuánto tiene que tener H? Si C vale 5. 12. Exacto. Ya ahí sí, eso es. Y si C vale 8, ¿cuánto tiene que tener de H? 18. Exactamente. Va. Ahí está. Eso es. Exactamente eso que hiciste. El valor de H es el doble más 2 más. Ahora si se preguntan por qué el doble más 2. Miren, si vamos a la estructura que vimos inicialmente, esta. Carbono acá hay 3. Ya que tenemos 6, 7, 8. ¿Ves? Si se fijan, el 6 o sea, el doble de 3 es 6 más 2 y da la cantidad de hidrógenos que hay alrededor. Porque tienen que considerar que los que están en la esquina tienen 3. Entonces hay que sumar 1, 2. 1 por cada esquina. Por eso es el doble más 2. Si lo ven ahí les va a dar eso, pues, 3 carbonos y les va a dar 8 hidrógenos. En todos los casos va a ser así para los alcanos. El doble más 2. Esta está repetida, pero era la misma. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Sí? El doble más 2. Si el carbono es 3, el hidrógeno es 8. El doble de 3 más 2. Ya. Espero que les quede claro eso. Igual lo vamos a ver de nuevo porque para los alquenos y los alquinos también hay que hacer algo parecido. Ya. Finalmente, esto es como adelantando un poquito la materia. ¿Cómo nombramos nosotros los alcanos? Todos los alcanos se basan en esta nomenclatura que está acá. Si se fijan, hay unos O prefijos sea, son la palabra con el... con la terminación. Ah, no. Prefijo, sufijo. Y da el nombre. Y solamente depende de la cantidad de carbonos que haya. Si hay 5 carbonos en la estructura, se va a llamar pen. ¿Cuánto? Pentano. Vale, Pentano. ya, sí, se entiendo. Claro, si hay 8 carbonos, ¿cómo se va a llamar? Octano. Tano. Simplemente eso. Si hay 18, ¿cómo se llama? Octadecano. Claro. Eso va a depender de la cantidad de carbonos que haya. Por ejemplo, en los casos anteriores que ya vimos. Este de acá, ¿cuántos carbonos hay? Cualquiera de Profe, estos 3. profe, me voy a tener que retirar Ya, un momento. sí. Después hace el ticket de salida. Lo voy a subir y ahí lo haces. Porque ya estamos casi a punto de terminar. Vale. Ya, si hay 5 carbonos, cuentan ahí. Todos los puros carbonos. Carbono, 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 carbono. O la esquina. ¿Cuántas esquinas hay? ¿Cuántas hay? En este caso, Son 5. 5. Hay Entonces, 5. ¿cómo se llamaría entonces la estructura según esos prefijos? Pentano. Pentano. Exactamente. Eso es. Miren, ahí está. En este caso, Tan complicado. hay uno. El prefijo es met y la terminación ano, metano. En este caso hay 2, etano. En este caso hay 3, propano. En este caso hay 4, butano. Todo tiene que ver con la nomenclatura que está acá. La cantidad de carbono, eso es lo importante. Ya, eso es lo inicial. Sí, se entiende. Así se nombran inicialmente. Ustedes buscan el prefijo y la terminación. Estamos trabajando alcanos. Los otros se llaman alquenos y los otros se llaman alquinos, los que vienen después.
Entonces, si este alcano termina en ano, los alquenos van a terminar en eno y los alquinos van a terminar en ino. Y se ocupan las mismas nomenclaturas de acá. Y ahí sale el propeno, el propino, por ejemplo. Pero se ocupan estas siempre, estos perfiles ya. fijos. Ya sí, te le iba a preguntar si ya solamente. Por eso que en algún momento, ahí está, pues, este es un alquino. Entonces, tiene 4 carbonos y la terminación ino, butino. Este de acá es un alqueno, ¿cierto? La terminación es eno y tiene 2 carbonos, eteno. Y por eso es que este que tiene 2 carbonos se llama etano porque es un alcano, enlace simple. Pero solamente, es igual, pues sí, lo único que cambia es el enlace. Entonces este sería etano y este sería eteno. Un alcano y un alqueno. Pero todo viene de, como les dije, estos perfiles de acá. Los perfiles griegos. Prefijos griegos. Y básicamente eso es. Ahora, hay sus complicaciones un poquito más adelante, que ya se las voy a explicar en su momento. Pero tampoco es tan difícil. Porque todo pasa de esto. Así que eso sería la clase de hoy, chicos. Ahora hacemos el ticket de salida. Hacemos el ticket de salida y se pueden